Evolución en la organización territorial de España. La organización territorial de España no ha sido siempre como la que hoy conocemos, es decir, un órgano nacional-estado dividido en regiones o comunidades autónomas y a su vez en provincias y municipios. Por el contrario, el territorio ha quedado organizado de distintas formas en numerosas ocasiones. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, habían numerosos asentamientos de pueblos indígenas, como es el caso de los íberos, tartesos, lusitanos, vascones, celtíberos, etc. Hacia el año 1000 a.C. se le sumaron pueblos fenicios, griegos y cartagineses provenientes del Mediterráneo oriental con claros objetivos comerciales, dejando parte de su cultura. Sin embargo, fueron los romanos quienes extensamente ocuparon la península, desde el siglo III a.C. al siglo II después de Cristo, y plantando su modelo específico de ocupación, el conocido régimen municipal que fue evolucionando con el tiempo. Primero aparecieron dos provincias, Citerior y Ulterior, más tarde la tarraconense, proveniente de la Citerior, y la lusitánica y la baética de la Ulterior. Con el Bajo Imperio aparecieron nuevas provincias hasta llegar a la división de Diocleciano en el siglo III después de Cristo. Gallaecia, Lusitania, Baética, Tarraconense y Cartaginenses. Con el ocaso de los romanos, los visigodos vieron por buena la división provincial romana, aunque también realizaron circunscripciones nuevas. Ahora la unidad territorial básica sería el ducado. Hacia el año 711 llegaron a la península los musulmanes, y para que comprendamos la rapidez de su conquista, tocaron el sur de Francia, Poitiers en el año 732. Posteriormente se replegaron hasta la línea del río Duero, quedando los cristianos refugiados en el norte. Los musulmanes organizaron Al-Ándalus en Coras, provincias musulmanas, gobernadas por un valí, pero en el siglo XI, tras la muerte de Almanzor, el territorio musulmán quedó dividida en pequeños reinos llamados taifas. No cabe duda que esa ruptura fue el principio del fin musulmán en la Iberia de entonces, que fue aprovechada por los cristianos para avanzar, no de forma unida, hasta la conquista del reino nazarí de Granada en 1492 por los reyes católicos. Pero la cosa no quedó ahí, ya que las intenciones de Isabel y Fernando eran expandir sus fronteras y su poder lo máximo posible, lo cual era curioso porque a pesar de estar unidos en matrimonio, sus instituciones, leyes o monedas eran diferentes. Por la fuerza lo hicieron con territorios como el Reino de Navarra, por acuerdos con Portugal, Islas Canarias o Melilla, y con enlaces matrimoniales con Portugal, aunque brevemente desde 1580 a 1640. No olvidemos que acababan de conquistar América. La llegada de la dinastía de los Habsburgo o Austria tuvo sus altos y bajos con relación a la conquista de nuevos territorios. Pero tras su finalización con Carlos II, llegaron los Borbones de la mano de Felipe d'Anjou o Felipe V. Los reyes franceses también tuvieron su forma de organizarse y centralizaron el poder, eliminando definitivamente las diferentes organizaciones políticos territoriales que aún conservaban los distintos territorios. Para ello desarrollaron los decretos de nueva planta. Decidieron dividir el territorio nacional en capitanías generales, denominándolas más tarde provincias, que tenían un aspecto relativamente similar al que hoy conocemos. Como observáis en la figura, Galicia, Extremadura, Aragón, Cataluña, etc. eran una única provincia. Por otro lado, Granada ocupaba territorios que hoy corresponden a las provincias de Almería o Málaga. Así quedan registradas un gran número de curiosidades. No es hasta la España isabelina cuando se realiza la división provincial más coincidente a la actual, creándose 49 provincias, que en 1927 llegaron a 50 al dividirse el archipiélago canario en dos provincias. Aunque hubo intentos regionalistas durante la breve Primera República,
1873-1874, no es hasta la Segunda República, 1936-1939, cuando aparecen, aunque de forma exigua, ya que la dictadura franquista las reprimió, manteniendo un gastado centralismo y organización provincial. No es hasta la llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución del 78 cuando se reconoce la figura de la comunidad autónoma como una entidad formada por provincias limítrofes, territorios insulares o provincias con identidad regional histórica.